Bueno, primero que todo, esta es la información de nuestro ministerio Abba Padre como las Águilas, que es un ministerio de restauración y evangelización. Ahí pueden encontrar todos los contactos para todos aquellos que desean recibir consejería, ayuda, y también invitarlos a que busquen el canal de YouTube, en donde hay todas las prédicas que se han dado para que puedan repasarlas y verlas. Es un ministerio guiado por el Espíritu Santo, por nuestro Señor Jesucristo. También está el WhatsApp para cualquier consulta, ayuda, si desean estudios bíblicos. Y los invitamos a buscar los diferentes cuentas como Instagram, Facebook, y ver los diferentes mensajes y videos que se postean en las plataformas. Hoy les traigo una meditación. En prédicas pasadas yo había hablado sobre la historia de Lea. Hoy les voy a hablar sobre la historia de Judá y Tamar. Judá es el hijo de Jacob, el cuarto hijo. Su nombre significa alabado, heredero de un linaje que Dios había elegido para bendecir a todas las naciones. Tamar era extranjera viuda, despreciada por la misma familia que se suponía que debía de protegerla. Judá se apartó de sus hermanos después de vender a José como esclavo y desciende a Adulán. Allí se casa con la hija de un hombre cananeo que se llama Súa. Construye una vida y tiene 3 hijos, Onán y Selá. Esta vida lejos de Dios no era fácil. Eligió el camino fácil, el camino del mundo, y las consecuencias estaban por llegar. El primogénito de Judá, se casa con Tamar, pero era malo ante los ojos del Señor, y Dios le quitó la vida. Su muerte inesperada deja a Tamar viuda y sin hijos. Según la ley del levirato, Onán, el segundo hijo, debería casarse con ella y haberle dado descendencia a su hermano fallecido. Pero Onán se niega a cumplir con su deber y él también muere bajo el juicio de Dios. Dos hijos muertos, 2 hijos divinos, y Judá, en lugar de reconocer la mano de Dios o su propio fracaso como padre, culpa a Tamar, la ve como una maldición. Así que, temeroso de perder a su tercera hijo, Selá, Judá hace una promesa que no piensa cumplir y le dice a Tamar que vuelva a la casa de su padre y que cuando Selá crezca se va a casar con ella. Pero era mentira. Judá tenía miedo en el fondo, había abandonado a Tamar. El pecado de Judá no era solo moral, sino espiritual. Se estaba alejando de Dios y no sabía que Dios estaba a punto de actuar de manera que jamás imaginó. Tamar, que su nombre significa palmera, no es solo una viuda, se la considera una maldición. 2 veces casada, 2 veces viuda y aún sin hijos. En una cultura donde la identidad de una mujer estaba ligada a su linaje. Tamar regresa a casa de su padre, cubierta con ropas de viuda, marcada por la vergüenza, esperando una promesa que nunca se cumpliría. Los días se convierten en meses, los meses en años, y se la crece. Pero Judá no cumple su palabra. Este es el momento en el que el pecado de Judá se revela en toda su profundidad. Pero la historia bíblica de Tamar nos muestra que incluso aquellos invisibles a los ojos humanos son vistos por Dios. Y entonces algo sucede. La esposa de Judá muere. Él está de luto, pero después del luto, Judá decide irse a Timnat a transquilar sus ovejas junto con su amigo Hira.
Tamar recibe la noticia y sabe dónde va a estar Judá. Sabe que esta podría ser su única oportunidad. Tamar toma una decisión. Se quita la ropa de viuda, se cubre el rostro con un velo y se sienta a la entrada de Naín, camino a Timnat. Sabe lo que hace, sabe cómo se verá, pero también sabe que Judá ha roto su promesa y que de alguna manera debe reclamar su derecho. Lo que no sabía era que ese encuentro nacería algo mucho mayor que la rectitud personal. Nacería un linaje, nacería una promesa, nacería el camino que conduciría al Mesías. Lo que estaba a punto de suceder formaba parte de un plan que nadie, ni Judá ni Tamar, podrían haber imaginado. Judá está de camino, acaba de perder a su esposa, estaba vulnerable, distraído, y entonces ve a una mujer con velo sentada junto al camino. Él cree que es una prostituta de culto común en esa región y en esa época, y sin dudarlo se acerca y le dice, déjame tenerte. No tiene ni idea que esa mujer es Tamar, su nuera. Tamar responde, ¿qué me darás para que te acuestes conmigo? Judá promete enviar un cabrito del rebaño, pero Tamar es astuta. Sabe que las promesas de Judá son inútiles, así que le exige una prenda. Dame tu anillo, tu cordón y tu bastón. Esos objetos eran personales, identificables, era como una figura, una identidad. Judá accede, los entrega y el encuentro tiene lugar. Este momento se describe directamente en Génesis 38:18. Le dio el anillo, el cordón y el bastón y se unió a ella. La historia bíblica de Génesis 38 es cruda, honesta e impactante. Y desde el vientre de Tamar, esa noche comienza a formarse la vida que lo cambiaría todo. Entonces Tamar se levanta, se quita el velo, se pone de nuevo la ropa de viuda y desaparece. Judá envía la cabra a través de su amigo Hira para rescatar la prenda, pero la mujer no aparece por ningún lado. La gente de Naín dice, aquí no había ninguna prostituta, Judá se da por vencido. Pasaron 3 meses, estaba embarazada y corrió como era viuda, no tenía marido, la noticia corrió como pólvora. Tamar, su nuera, se ha prostituido y está embarazada, le dijeron a Judá. La acusación fue directa, la vergüenza pública y la sentencia en la cultura de la época era clara, la muerte. Judá, indignado, responde sin dudar, sacadla y que sea quemada. Vean la ironía, el mismo hombre que se acostó con una prostituta, que rompió promesas, que descuidó la justicia, ahora exige la muerte de Tamar por adulterio. Es rápido para juzgar, rápido para condenar, pero lento para reconocer su propia culpa. Se llevan a Tamar para ejecutarla, la multitud se reúne, Judá está allí esperando que se ejecute la sentencia, pero entonces Tamar hace algo brillante. Envía un mensaje a Judá junto con los objetos que dejó como prenda. Por el hombre quien pertenece en estas cosas estoy embarazada. Sepan de quién son este sello, este cordón y este bastón. Judá hace algo sorprendente, algo poco común que en las escrituras, algo poco común en las escrituras. Reconoce públicamente su error. Ella es más justa que yo, porque no la di a mi hijo Selah. Estas palabras son contundentes. Judá admite que Tamar tenía razón, que ella reclamaba lo que le correspondía. Este es el momento del arrepentimiento, el momento en que se expone el pecado de Judá, pero también el momento en que se manifiesta la justicia divina en la Biblia, porque Dios no permitió que la injusticia prevaleciera, no permitió que Tamar muriera injustamente. Y mediante este escándalo, este error, esta vergüenza pública, Dios estaba escribiendo una historia de redención. Tamar se salva, Judá es humillado, pero también restaurado.
y en su vientre se forman dos vidas que llevarán la promesa de Dios a las generaciones futuras. El escándalo no fue el final, fue el comienzo de algo mucho mayor. Llega el día del parto, Tamar está de parto y la partera nota algo inusual. Hay gemelos. El primero, que se llama Fares, significa brecha, y el segundo, con el hilo escarlata, se llama Cera. Pero es Fares, el hijo de Tamar y Judá, quien continuará la línea de la promesa. Jesús provenía de un linaje que incluía prostitutas, adúlteros, asesinos y extranjeros, porque Jesús no vino por los justos, vino por los pecadores, vino por gente como Judá que fracasó, vino por gente como Tamar que fue rechazada. Pero ¿qué significa esta historia para nosotros? ¿Qué quiere Dios que aprendamos de todo esto? Primero, Dios ve lo invisible. Tamar era una viuda sin voz, sin poder, sin futuro, pero Dios la vio, honró su búsqueda de justicia, la incluyó en el plan más importante de la historia. Si te sientes olvidado, invisible, rechazado, recuerda que Dios te ve. Él conoce tu dolor y puede usar tu historia de manera que ni siquiera nos imaginamos. Segundo, el arrepentimiento lo transforma todo. Judá reconoció públicamente, ella es más justa que yo. Pudo haber persistido en su error, pudo haber ocultado la verdad, pero eligió la humildad y Dios lo restauró. No importa lo que hayas hecho, si te arrepientes sinceramente y te vuelves a Dios, Él puede redimir tu historia. Tercero, Dios escribe derecho con renglones torcidos. La historia de Judá y Tamar está llena de fracasos, pecados y vergüenza, pero Dios lo usó todo para cumplir su plan de salvación. Él no desperdicia nada. Él puede tomar los pedazos rotos de nuestras vidas y crear algo hermoso, algo eterno. Cuarto, la genealogía de Jesús nos enseña sobre la gracia. Jesús no provenía de un linaje perfecto, provenía de un linaje real, un linaje que incluía a gente común con defectos reales en situaciones difíciles, porque el mensaje del Evangelio es precisamente este. Jesús vino por los imperfectos, vino por ti, vino por mí, y aquí reside la lección más profunda de todas. El significado espiritual de Judá y Tamar es que ninguna historia escapa a la redención de Dios. No importa cuán lejos, no importa cuán profundo sea el hoyo en el que nos encontremos, Dios puede alcanzarnos, Él nos puede restaurar, Él puede convertir nuestros errores en promesa. Así que hoy nos podemos hacer esta pregunta. ¿Qué haremos con esta verdad? ¿Seguiremos cargando con el peso de la culpa, la vergüenza y el fracaso? ¿O permitiremos que Dios transforme nuestra historia? Porque Él quiere, Él espera que demos ese paso de fe, ese paso de arrepentimiento, ese paso de confianza. Recuerda las palabras de Judá. Ella es más justa que yo. Reconoce los errores, sé honesto con Dios y luego observa cómo actúa, porque cuando nos humillamos ante el Señor, cuando le permitimos obrar en nuestras vidas, lo imposible comienza a suceder. La redención se hace realidad, la promesa se cumple y nuestra historia, por difícil que parezca, se convierte en parte del plan eterno de Dios. Aquí es una tabla de las dos mujeres. Lea la historia que en prédicas pasadas yo les hablé y ahora Tamar. Vemos características que están en la Biblia de cada una de ellas. Por ejemplo, Lea tiene sus ojos delicados, rechazada, tenía capacidad de dar vida, despreciada. Y Tamar, extranjera viuda, mujer de fe, despreciada por la misma familia, abandonada y olvidada. Si vemos acá, son muchas características negativas y pocas positivas, ¿verdad? Aquí vemos dos historias en cómo Dios puede usar los fracasos y transformarlos en algo poderoso. Y el final de nuestra historia, cuando está en las manos de Dios, siempre será mayor que el comienzo.
Además nos enseña que Dios no desperdicia nada, que Él puede tomar nuestros errores, nuestros fracasos, nuestros momentos más oscuros y transformarlos en su plan perfecto. En ambas historias hay algo común. De unas mujeres rechazadas nació el linaje del Rey de Reyes, nació el camino que conduciría al Mesías. Bueno, vamos a hacer la oración inicial para poner todo en las manos del Señor en esta prédica. Padre, en el nombre de Jesús, venimos dándote gracias, Señor Jesús, por este día que tú nos has dado, Señor. Gracias, Padre eterno y misericordioso, porque podemos ver, escuchar, hablar, Señor. Podemos caminar y tenemos todo nuestro cuerpo, Señor, Padre Santo. Nuestros sistemas están funcionando bien, Señor. Gracias, Padre, por todas las bendiciones que nos has dado, Señor, durante todo este año, Señor. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos, Señor. Gracias, Papito Dios, por permitirnos estar durante todo este año, podernos conectar virtualmente y también presencialmente con todas estas prédicas, Señor. Gracias por todas las enseñanzas que sábado a sábado hemos tenido, Señor Jesús. Gracias, Papito Dios, por permitir que siga este ministerio, Señor Jesús. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos, Señor. Hoy venimos ante tu presencia, Señor, despojándonos de todo peso, de toda miedo, de todo cansancio, de toda distracción, de todo lo negativo que haya en nosotros, que hayamos cargado, Señor. Límpianos con tu sangre preciosa, Señor Padre Santo. Despójanos, lleva todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo, Señor. Descontamínanos de toda transferencia de espíritu, Señor. Limpia cada rincón de nuestro hogar o donde está cada uno de los que están conectados, Señor. Limpia, Señor. Quita toda distracción, Señor Jesús. Todo peso que agobie, toda preocupación, ansiedad, Señor, quítala en el nombre de Jesús, Padre Santo. Venimos pidiéndote perdón por todos nuestros pecados, Señor. Perdónanos de todo corazón por todas las cosas que hayamos visto que no te agraden, que hayamos escuchado o hablado, Señor, que no te agradan. Perdónanos, Padre, porque si hemos participado en cosas que a ti no te agradan, perdónanos, Señor. Hoy venimos con un arrepentimiento genuino a pedirte perdón, Señor Jesús, y que la sangre de Cristo nos limpie y nos guarde en todo momento y lugar, Señor. Llénanos de tu amor, de tu poder y unción. Danos sabiduría, discernimiento, Señor, para poder comprender de manera más profunda esta prédica que nuestro pastor Fabricio nos va a dar. Hoy venimos poniéndote a nuestro pastor ante el trono de la gracia para pedirte que le des sabiduría, discernimiento y pueda dar esta prédica de acuerdo a tu voluntad. Que sea el Espíritu Santo el que se manifieste a través de él, Señor, y que sean las palabras tuyas a través de él, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, te ponemos esta prédica en tus manos, quita toda distracción, toda cosa que el enemigo quiera venir a perturbar el internet, y eso lo cancelamos y anulamos en el nombre de Jesús. Y vallados de ángeles ahí alrededor de esta prédica y del internet, Señor, para que podamos recibirla como tú quieres que la recibamos, Señor. Gracias por esta oportunidad, Señor. Y como dice el Salmo 46, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su brameza, Señor. Tú eres nuestro amparo y fortaleza, Señor, y no temeremos a nadie, Señor, porque tú estás con nosotros en todo momento y lugar, día y noche, Señor, de madrugada, tú estás con nosotros. Gracias, Señor, porque tus misericordias son nuevas cada día y por sacarnos del lodo cenagoso. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos hoy y siempre. Amén y amén. Y bueno, ahora pasamos con la prédica a cargo de nuestro pastor Fabricio. Muchas gracias, Gloriana, por esa explicación, ¿verdad? De la historia de Judá y de Tamar. En esta tarde del 27 de diciembre,
¿verdad? Que es la última prédica de este 2025. El Señor nos pone a darle seguimiento a la serie de prédicas que hemos estado teniendo acerca del servicio al Señor. Y hoy es una prédica muy importante porque vamos a ver 7 razones por las cuales el poder del Espíritu Santo no se activa en un creyente. Tenemos la filmina, perdón, tenemos 5 plantitas sembradas de izquierda a derecha en orden de germinación, ¿verdad? Y el título de la prédica de hoy es Manos a la obra. Hemos estado viendo las prédicas anteriores, tanto virtuales como presenciales, tienen que ver con el servicio al Señor, ¿verdad? Y hace 8 días vimos el tema de que nosotros somos siervos escogidos. Somos siervos escogidos antes de la fundación del mundo. Y una de las vocaciones que vimos que el Señor escoge para representar a un predicador o a un cristiano es un sembrador. Por eso esa filmina de hoy, ¿verdad? Tiene una siembra y vemos semillas o plantas ya germinadas. Cuando estuvimos estudiando individualmente la parábola del sembrador, la mayoría de los que estamos ahorita conectados, eh, vimos un video donde la semilla cuando está enterrada, una semilla de frijol, por ejemplo, no germina por el contacto con la tierra. De hecho, en Israel, ¿verdad? Se han encontrado semillas de dátiles que tienen 2000 años de estar en frascos y todavía son viables, o sea, todavía pueden germinar y de hecho germinaron. La pregunta es por qué esas semillas no germinaron en 2000 años, ¿verdad? Estaban enterradas algunas en frascos y recipientes. Lo que hace que una semilla germine es el contacto con el agua, no el contacto con la tierra. Y hoy vamos a ver la importancia que tiene la activación del Espíritu Santo en cada uno de nosotros si queremos operar en el poder del Espíritu Santo. Porque sin agua la semilla no germina y el agua siempre es representación del Espíritu Santo. Desde Génesis 1, ¿verdad? Hasta Juan 7, 37 al 39 dice que el que en mí cree, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. También dice en Génesis 1:1, ¿verdad? Que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y el versículo dice, y el Espíritu se movía, ¿verdad? Sobre la faz de las aguas. Siempre hay una relación entre el Espíritu Santo y las aguas, ¿verdad? O el agua. Entonces hoy vamos a ver que, bueno, si hoy es la última prédica del 2025 y en pocos días empezamos el año, ¿verdad? En el calendario gregoriano, el 2026, vamos a empezar con la mentalidad de llevar fruto con el poder del Espíritu Santo, de ser siervos de Dios de acuerdo a la voluntad de Él y que tengamos las características de los siervos de Dios, sabiendo que Él nos escogió desde antes de que hiciera este planeta para que en esta época profética lleváramos fruto con poder y autoridad para la conversión de las personas y también para poder ser eficaces en la obra que Él nos mandó, ¿verdad? Que es la gran comisión. Entonces, manos a la obra con esta prédica. En el Antiguo Testamento, en un salmo, ¿verdad? El Señor deja una profecía acerca de Él mismo, pero esta profecía no es solamente para el Señor Jesucristo, esto también es para nosotros. El Salmo 40, del 6 al 8 dice, sacrificio, ofrenda no te agrada, has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Sí, se refiere al Señor Jesucristo, ¿verdad? Pero también para nosotros, porque nosotros estamos escogidos desde antes de la fundación del mundo y el rey David, ¿verdad? En el Salmo 139, él también vio un libro donde todas las cosas que estaban escritas fueron luego formadas. La palabra de Dios dice aquí que el objetivo de que el Señor, el Hijo de Dios, viniera
es porque, bueno, estaba escrita las profecías de que él iba a venir, más de 300, ¿verdad? En el rollo del libro. Está escrito acerca del Señor Jesús. Y él vino a hacer la voluntad del Padre, no su voluntad, la voluntad propia. Eso lo hemos visto, ¿verdad? En las prédicas anteriores. Él vino aquí a cumplir la voluntad del Padre. Y dice también, ¿verdad? Que eso le agrada al Señor, al Señor Jesús, lo llenaba de gozo, cumplir la voluntad del Padre. Y que tenía la ley, ¿verdad? Bien escrita en el corazón, la tenía dentro de su corazón. Ok, entonces estamos viendo que esta profecía también es para nosotros, hacer la voluntad de Dios y que esté la ley de Él, ¿verdad? Bien escrita en nuestro corazón. En el libro de Hebreos 10:5 dice lo siguiente: cuando el Señor entra al mundo, ¿verdad? Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste. Eso es lo que sale en el Salmo 40, que leímos ahora. Más me preparaste cuerpo. ¿Ok? El Padre le prepara un cuerpo físico al Hijo para que Él se encarne y viva entre nosotros. ¿Ok? Ahora, nosotros somos el cuerpo de Cristo y tenemos que operar de la misma manera en que el Señor operó en su ministerio, ¿verdad? De hace 2000 años. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Ahora, el Señor Jesús, cuando Él fue bautizado, ¿verdad? En el Jordán, Él recibe el Espíritu Santo. Inmediatamente el Espíritu Santo lo guía al desierto donde empieza Él su ministerio, ¿verdad? El Espíritu Santo lo empezó a guiar. ¿Eh? Nosotros somos ese cuerpo, el cuerpo de Cristo. En Isaías 50 también dice lo siguiente. Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Cuando nosotros escudriñamos la palabra de Dios, ¿verdad? Y entre más profundicemos en la palabra de Dios y nos alimentemos diariamente con la palabra de Dios, empieza a cambiar nuestra mente, empieza a cambiar la manera en que uno ve, ¿verdad? Este mundo físico. Y ya sabemos de que aquí estamos de paso y que somos peregrinos, ¿verdad? Vamos para una eternidad en el cielo. El oído del creyente empieza a ser más sensible a la voz del Espíritu Santo mañana tras mañana. Ahí lo dice. Despertará mañana tras mañana. Si uno puede analizar, ¿verdad? La trayectoria que ha pasado o el tiempo que ha pasado de nuestra conversión hasta hoy, uno puede ver de evidencia que genuinamente ahora entiende las cosas de una manera diferente, ¿verdad? La sabiduría empieza a entrar y la sabiduría empieza por tener temor de Dios, ¿verdad? Entonces la sabiduría empieza a ser, ¿verdad? Entendida a través del oído por la palabra. Dice Isaías, Jehová el Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde ni me volví atrás. ¿Por qué dice esto? Porque cuando nosotros entendemos, ¿verdad? Esto ha sido toda la secuencia de prédicas de este año o de digamos que del último cuarto del año, que tiene que ver con el servicio al Señor, estamos entendiendo que Dios nos escogió para servir y para llevar fruto. No nos escogió para quedarnos estáticos, ¿verdad? Ni para estar perdiendo el tiempo, ni para ser distraídos, y mucho menos para devolvernos, ¿verdad?, al mundo, sino que nos escogió para que nosotros hagamos su voluntad. Entonces esta profecía está hablando, ¿verdad?, acerca no solo del Señor Jesús, que Él entendió cuál es el propósito del Padre y no fue rebelde ni se volvió atrás, Él lo cumplió. Ahora, esto también es para nosotros, ¿verdad? Porque cuando no cumplimos el plan de Dios en nuestra vida, estamos siendo rebeldes. Después dice, di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y de esputos. Esputos son, es cuando uno lo escupen con flema, ¿verdad? Eso significa un esputo. Bueno, el Señor está hablando de su cuerpo, ¿verdad? El cuerpo que fue herido. También me sale la barba, es que le arrancaron los pelos de la barba, ¿verdad? Cuando lo estaban vituperando los romanos y también los judíos en la crucifixión.
Entonces, el Señor nos abre el oído y nos enseña cuál es su propósito mientras nosotros estemos aquí en la tierra. Para eso necesitamos nosotros el poder del Espíritu Santo. Sin Espíritu Santo no hay ministerios, no hay, ¿verdad? Y el Señor lo dijo claramente cuál era la condición o cuál es la condición para recibir el Espíritu Santo. Sí, el nuevo nacimiento, ¿verdad? Lo hemos visto. Pero también andar en obediencia. Dice Juan 14, 15, 21. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre. Ese I significa que si uno guarda los mandamientos, ¿verdad? Entonces el Señor ruega al Padre y nos da el Espíritu Santo. Eso es lo que dice ahí. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. La palabra consolador, ¿verdad? Y en el griego original, que es paracleto, significa intercesor, abogado, ¿verdad? El que se pone en lugar nuestro, el que nos instruye, el que nos cuida. Tiene un montón de atributos el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo vive dentro de nosotros. Dice aquí, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con, ¿verdad? O sea, está con nosotros y estará en vosotros. O sea, que no solo está a la par de nosotros, vive dentro. Después el Señor dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros, todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. ¿Cómo se va a manifestar a nosotros? Por medio del Espíritu Santo, siempre y cuando estemos nosotros en obediencia con sus mandamientos. Entonces, cuando el Señor, ¿verdad? Todavía no había sido crucificado aquí en Juan capítulo 14, Él les dice que va a venir el Espíritu Santo una vez que Él muera y resucite y va a mandar el Espíritu Santo. Sin Espíritu Santo presente, el creyente no puede servir a Dios. Nosotros no podemos servir a Dios si no tenemos el Espíritu Santo adentro y si no lo tenemos activo, porque ahora vamos a ver qué lo desactiva, qué desactiva el Espíritu Santo, que es el agua que hace que germine la semilla, ¿verdad? Y no solo que germine la semilla, sino que la que mantiene viva la planta, que serían ya personas que ya nacieron de nuevo y que necesitan el agua, ¿verdad? Para que la planta esté viva, para que no se marchite. En Juan 15, 26 dice, pero cuando venga el Consolador a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, dos veces dice que procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. El Espíritu Santo da testimonio acerca de Jesús. Si está en nosotros, dice la Biblia que de la abundancia del corazón habla la boca. No podemos dejar de hablar de Jesús si el Espíritu de Dios está activo en nosotros, porque Él viene a dar testimonio de Jesús. Y en Juan 16 dice, ¿verdad? ¿Quién es el encargado de poner el arrepentimiento en una persona a la que uno le está predicando? Es el Espíritu Santo. Dice, pero yo digo la verdad, ahí está Jesús hablando. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, Él es una persona, no es una energía, ¿verdad? Ni una cosa, no, Él es una persona, es la tercera persona de Dios. Él es Dios, el Espíritu Santo. Dice que convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, ¿quién convence a un pecador de que está pecando o que está en una condición de muerte espiritual? Es el Espíritu Santo. Y si no está activo en nosotros, no va a convencer, ¿verdad? A la persona de que está en pecado. Y tampoco se va a manifestar, ¿verdad? De una manera sobrenatural para poder hacer la obra que Dios nos encomendó. La Biblia dice que una persona que siembra la semilla y el que la riega, para Dios es lo mismo. Y en esta foto
Y yo la escogí porque el recipiente que está derramando el agua está regando la plantita que es mayor, ¿verdad? Porque también las plantitas ya germinadas siguen necesitando el agua, no solo para crecer, sino para que den fruto, que en todo caso sería primero la santificación y después predicar el evangelio a otras personas, que es sembrar la semilla con la presencia del Espíritu Santo, que es el agua, para que la semillita germine, ¿no? Nosotros somos llamados a sembrar la palabra. La parábola del sembrador dice aquí, la parábola, la semilla es la palabra de Dios. Y en 1 Corintios 3 dice, y eso lo está diciendo el apóstol Pablo, ¿verdad? Así que ni el que planta es algo ni el que riega. Sí, algunos van a plantar la semilla y otros la vamos a regar, otros en algunos casos vamos a plantar la semilla y otros la van a regar, ¿verdad? Pero es Dios el que hace que la planta crezca. ¿Qué parte? ¿Cuál persona? El Espíritu Santo. Y el que planta y el que riega son una misma cosa. Ahí está diciendo Pablo, ¿verdad? Acerca de Apolos y de él, que los dos son siervos. Los dos, porque todo empieza, ¿verdad? Con el tema de que la gente decía, no, es que yo soy de Apolos, no, yo soy de Pablo. No, Pablo está diciendo que los dos, tanto Pablo como él, son siervos por los cuales ellos creyeron. Sí, van a haber personas que siembran la semilla y otras que le den seguimiento a la planta, ¿verdad? Y dice, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Eso, el tema de las recompensas, ¿verdad? Es un estudio muy bonito porque la Biblia dice, en Apocalipsis 22, que el Señor Jesús cuando venga, Él viene y trae su galardón para recompensar a cada quien según la obra de sus manos. ¿Ok? Pero Pablo dice ahí que es lo mismo, el que siembra que el que riega. Es Dios el que da el crecimiento, pero se sigue ocupando el agua en todo el proceso, ¿verdad? No solo para las plantas o las semillas que germinan, sino para las que estamos creciendo y las que estamos llevando fruto, ¿verdad? En Juan 15 lo dice, mi padre es el labrador y yo soy la vid, dice Jesús. ¿Y nosotros qué somos? Los pámpanos, ¿verdad? Que es la ramita que lleva el fruto. Y dice que separados de Jesús nada podemos hacer. ¿Por qué? Porque nos vamos a secar, porque ya no tenemos la savia, ¿verdad? En todo caso es agua o es líquida, ¿verdad? El Espíritu Santo. El Padre es el labrador, o sea, el agricultor. Jesús es la vid verdadera y nosotros somos las ramitas que llevamos fruto. Todos debemos estar conectados, ¿verdad? Al Hijo, para que tengamos nosotros la capacidad sobrenatural de llevar fruto para Dios, empezando por nosotros. Porque uno no puede dar, ¿verdad? Lo que no tiene. Si nosotros no tenemos el Espíritu Santo activo, no tenemos tolerancia, no tenemos un amor genuino por las personas. Siempre nos movemos en el egoísmo, en el yo, ¿verdad? Y vamos a ver que son cosas que apagan el Espíritu Santo. Entonces yo los invito a que escriban o que le tomen captura de pantalla o en todo caso, ¿verdad? Que vuelvan a ver la prédica, porque son 7 razones que limitan la obra del Espíritu Santo, que apagan el poder del Espíritu Santo. La primera es falta de rendición. No rendirse por completo al Espíritu Santo, sino tener áreas las cuales no hemos rendido completamente al Señor. O sea, el Espíritu Santo está dentro de nosotros lo tenemos, pero Él no nos controla el 100% a nosotros. O sea, Él no nos tiene a nosotros. Nosotros sí a Él, pero Él no a nosotros. ¿Qué dice Primera de Tesalonicenses 5:19? No apaguéis al Espíritu. Si el Espíritu se apaga, no hay poder de Dios en la persona. Repito, si el Espíritu Santo se apagó, no hay poder sobrenatural de Dios en la persona. Entonces, el Espíritu Santo no está limitado por el poder, porque es omnipotente. Está limitado por el permiso. ¿Verdad? En Amós 3:3 que dice, andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Pero si uno nunca le ha permitido al Espíritu Santo ser nuestro dueño completo, lo estamos limitando. Es como el nuevo nacimiento, ¿verdad? Un bebé no nace en la mitad, uno deja un pie adentro,
o no le queda, ¿verdad? La cabeza por dentro, ¿no? Nace completo, o sea, nace o no nace. Es el 100% lo que nos pide el Señor. Y nosotros no podemos tener la plenitud del Espíritu Santo si nos seguimos aferrando a fragmentos del yo, cosas que yo no quiero dejar, ¿verdad? No es que ahí no, esa parte no se meta, ¿verdad? Orgullo y un montón de otras cosas. No nos hemos rendido por completo al Espíritu Santo. Todavía queremos hacer nuestra voluntad. El Espíritu Santo no se hace camino a la fuerza a través de su voluntad, o sea, Él no nos obliga a hacer lo que no queremos, pero Él fluye cuando uno se rinde a Él y le rinde todas las áreas de la vida. La parte económica, la parte de la salud, la parte de la relación con la familia, la parte de la relación con parientes, las áreas personales, todo, todo, hay que entregarlo todo. Entonces no lo estamos limitando. Porque sí, Él vive en nosotros, como ahora lo leímos, pero ¿será que Él nos lleva a nosotros? Que Él nos guía. Depende. Si no hemos rendido todo, no está del todo Él en control de nosotros. O la falta de rendición, ¿verdad? Personal hace que el Espíritu Santo no pueda darnos el poder que Él tiene para poderlo desarrollar a plenitud. Nosotros no podemos caminar con la autoridad del Espíritu Santo cuando todavía la carne es el que está en la manivela, manejando el carro. No le hemos dado la manivela, ¿verdad? O el volante al Espíritu Santo, sino que todavía la carne es la que opera, por decirlo así, el equipo, es el que maneja. La Biblia dice que si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, ¿verdad? Uno está en el Espíritu. Si las obras de la carne todavía operan en nosotros, ¿verdad? El Espíritu Santo no es el que tiene el dominio completo del creyente. No que sea perfecto, ¿verdad? Ya lo vamos a ver, no es perfección. Es entregar y rendirse en todas las áreas al Espíritu Santo. La rendición es la puerta por la que entra el poder del Espíritu Santo. Y mientras uno esté negociando la obediencia, ¿verdad? Uno está negociando el flujo del Espíritu Santo. Porque ¿quién le pone condiciones al Espíritu de Dios? El Espíritu llena todo lo que uno rinde, no lo que uno retiene, ¿verdad? No lo que uno defiende, lo que mete en una trinchera y lo deja ahí, ¿verdad? Para que nadie se lo toque. No. Si uno quiere ver el poder del Espíritu Santo en la vida de nosotros, ¿verdad? Los creyentes, hay que rendirse el todo. Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Pero si todavía el yo está operando, ¿verdad? Lo estamos limitando. Hasta que uno muera a su propia agenda, el Espíritu permanecerá en silencio en las áreas que todavía retiene uno el control. Esto es muy importante. Hasta que uno muera a su propia agenda, el Espíritu se va a quedar en silencio. No se va a manifestar. ¿Por qué? Porque todavía no ha entendido, ¿verdad? Lo que está en el Salmo y lo que está en Isaías. El hacer tu voluntad me ha agradado, dice la Escritura. Y la rendición es un estilo de vida, ¿verdad? Tanto que en el Padre Nuestro lo dice, hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad, no la de uno, no la mía. ¿Ok? Incluso cuando la voluntad del Espíritu Santo interrumpe nuestra comodidad, porque ahora vamos a ver que esa es otra de las cosas que limita o apaga el Espíritu Santo, la comodidad espiritual. Algunos de nosotros hemos orado pidiendo poder, pero no hemos soltado el control. Queremos que se mueva el Espíritu Santo, pero no queremos dejar de estorbar su voluntad. Cuando uno impone su voluntad y no consulta la voluntad de Dios, el Espíritu Santo se, 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 se pone silencioso, porque no se le está dando a Él, ¿verdad? Total autonomía para que Él nos controle a nosotros. Y la Biblia dice que los que son guiados por el Espíritu Santo estos son hijos de Dios. Pues ¿quién maneja? ¿Quién maneja nuestra vida? El yo, la carne, el mundo. El Señor no comparte la gloria con nadie. El Espíritu Santo no es un invitado, esa parte en amarillo. El Espíritu Santo no es un invitado al que tenemos que visitar, es un amo al que hay que obedecer. Lo coloreé porque me llamó mucho la atención. El Espíritu Santo no es un invitado al que tenemos que visitar, es nuestro dueño,
al que hay que obedecer y resulta que vive dentro de nosotros. Él es el dueño de la casa, si es que lo dejamos. Y si uno quiere su poder, ¿verdad? Hay que darle el permiso de que Él sea el dueño de uno. Hay que dejar que Él reorganice los planes nuestros, que sean los planes de Él, que redefina cuáles son las zonas de confort, ¿verdad? Si es que hay que quitarlas, hay que quitarlas. Las zonas de confort, que sería la mediocridad espiritual, porque el momento y en el lugar en que suelta uno el control es el lugar donde él gana acceso, porque se le está abriendo, ¿verdad? El acceso de la voluntad de uno a que él opere todas las áreas de la vida. Y cuando él gana el acceso, el poder empieza a manifestarse, porque es parte de la obediencia. La unción no se basa en la capacidad, se basa en la disponibilidad, ¿verdad? Hay gente que es muy capaz, pero nunca está disponible. Hay gente que tiene muchas virtudes, pero nunca las pone a servicio de Dios. Entonces, ¿para qué sirven? Por eso aquí dice, la unción no se trata de la capacidad individual de la persona, se basa en que quiera, en la disponibilidad. Ok, número 2. Ignorancia de la identidad espiritual. No saber quién es uno en Cristo. Y es parte, ¿verdad? El poder del Espíritu Santo necesita la conciencia, o sea, necesita que dos estemos de acuerdo para que Él pueda operar. Aquella vez que vimos la prédica, ¿verdad? Que hicimos el circulito que tenía, eran tres circulitos, uno metido o dos metidos en el grande, y el de adentro, que era espíritu, alma y cuerpo, que lo hemos coloreado en rojo, y ahí está el Espíritu Santo adentro, ¿verdad? Y la mente, que sería la parte almática, tiene que estar de acuerdo con la palabra para que dos, ¿verdad? Estén en contra de la carne, que nunca va a hacer caso. El Espíritu Santo y la mente humana tienen que estar de acuerdo, que son andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Si estamos de acuerdo, Él puede operar, si no se sienta, ¿verdad? Y es parte de lo que la Biblia dice, que lo hemos leído muchas veces. Mi pueblo es destruido porque le faltó conocimiento. Porque nosotros somos nuevas criaturas, entonces hay que saber qué es la identidad nueva que Dios nos dio. Y no podemos caminar en una identidad que no entendemos o que no conocemos, ¿verdad? El Espíritu Santo no solo da poder, sino que Él nos define la nueva identidad. La Biblia dice que Jesús lo dejó claro, ¿verdad? Que íbamos a recibir poder. Está en Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén. Aquí está dando parte de la identidad. El poder es para ser testigo, no para estar estático, ¿verdad? También sabemos que el Espíritu nos guía a toda verdad, que intercede por nosotros con sonidos indecibles, ¿verdad? Que revela lo profundo y lo escondido. Hay que saber qué es lo que hace el Espíritu Santo y también cuál es nuestra identidad, porque nosotros antes estábamos muertos en delitos y pecados y ahora somos criaturas nuevas, pero si yo no sé cuál es mi identidad, ¿cómo podemos nosotros movernos en lo espiritual? ¿Verdad? Muchos creyentes oran por lo que ya poseen, pero no conocen lo que ya llevan o llevamos. Nosotros no solo somos salvos, la Biblia dice que estamos sentados en lugares celestiales con Cristo. ¿Qué significa eso? O sea, que no solamente somos humanos de carne y hueso en este plano físico. La Biblia dice que somos portadores de la naturaleza divina. Eso está en 2 de Pedro 1 del 3 al 4. En 2 de Pedro 1 del 3 al 4 dice, mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Y debido a su gloria y excelencia nos ha dado grandes y preciosas promesas. Estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo causado por los deseos humanos. Pero si no sabemos las promesas, entonces no conocemos cuál es la identidad nuestra, ¿verdad? Y el Espíritu Santo no solo está dentro de nosotros. Pero muchos cristianos, ¿verdad? A veces vivimos
como si fuéramos inquilinos en vez de los propietarios de las promesas, alquilando la presencia de Dios a través de experiencias ocasionales, en lugar de vivir como anfitriones de su gloria. Esa parte hay que escribirla, fotografiarla, memorizársela, tenerla en algún lado donde uno la pueda meditar, ¿verdad? Ahí dice, muchos cristianos viven como inquilinos en vez de propietarios, alquilando la presencia de Dios a través de experiencias ocasionales, o sea, experiencias aisladas, ocasionales, en lugar de vivir como anfitriones de su gloria. O sea, que esas experiencias ocasionales no tienen que ser experiencias ocasionales, tiene que ser una manera de vida. Y si no se manifiesta, hay que revisar qué se está haciendo, por qué no se está manifestando. ¿Ok? Uno no puede esperar ninguna manifestación de lo que no ha entendido. Hasta que la revelación se convierta en realidad, tu poder sigue siendo potencial. ¿Por qué potencial? Y que es que, digamos, cuando uno ve una represa como la de Cachí o la de Arenal, el agua está, ¿verdad?, almacenada para generar energía, pero no se va a generar ninguna energía hasta que se abra la compuerta. Mientras tanto, es energía potencial, o sea, está ahí estática. Tienen que abrirle la compuerta para que mueva la turbina, ¿verdad? Que es como una hélice que se mueve y genera electricidad. ¿Eso qué significa? Que hasta que la revelación se convierta en una realidad, ¿verdad? O sea, que yo lo crea y lo conozca y sepa cómo se activa, es como tener agua en una laguna. Está estática, pero no está haciendo que se genere ninguna energía, ¿verdad? Ningún movimiento. La ignorancia hará que un rey viva como un esclavo, ¿verdad? Porque nosotros éramos esclavos de Satanás. Y vimos la analogía con el pueblo de Israel en Egipto, ¿verdad? 430 años siendo esclavos del faraón. Cuando el Señor los libera por medio de la mano poderosa del Espíritu Santo, Moisés, ¿verdad? Ellos no sabían ni qué hacer con la libertad. A veces preferían volverse a Egipto para comer carne o sandías y melones o cebollas, ¿verdad? Él nos enseña cuál es nuestra nueva identidad. Cambia la mentalidad de un mendigo, ¿verdad?, que éramos antes, a que somos reyes y sacerdotes. Eso solo lo puede hacer el conocimiento de la Escritura. Entonces, un creyente que no sepa quién es en Cristo siempre rogará por lo que el cielo ya aprobó, ¿verdad? Y pasar la vida de esa manera es como el ejemplo que a veces se pone de un señor mayor que se fue en barco desde Francia a Estados Unidos después de la Guerra Mundial, número 2, y solo llevaba el dinero, ¿verdad?, para el pasaje y llevó una bolsita con pan para comer todo el mes que duró el trayecto. Y en ese mes que duró la travesía, él pasaba por el comedor y veía a todo el mundo desayunando, comiendo y cenando, ¿verdad? Banquetes. Y él decía, si tan solo, ¿verdad? Yo hubiera ahorrado más para poder comprar la comida de ahí. Bueno, pasó a puro pan y agua un mes. Después llegó, ya se veía la Estatua de la Libertad cuando llegaron a Nueva York y una de las muchachas que trabajaban en tripulación, cuando ya estaban en cubierta, le preguntó al Señor que qué le había parecido el viaje. Y el Señor le dijo que todo perfecto, ¿verdad? Que no hubo turbulencia ni nada, pero lástima que él no pudo comer de los banquetes que vio en el comedor. Y ella le pidió el tiquete, deme su tiquete. Y cuando le enseñó el tiquete, le dio vuelta, en el tiquete que llevaba el viejito en el bolsillo, todo el viaje, decía por el otro lado, comidas incluidas. Entonces es algo parecido, ¿verdad? Si nosotros no sabemos lo que tenemos que recibir, no lo vamos a recibir. Entonces la ignorancia, la identidad espiritual, ¿verdad?, detiene el poder del Espíritu Santo. El poder fluye a través de la identidad, porque la autoridad siempre está ligada a la conciencia. Eso es muy importante. La autoridad siempre está ligada a la conciencia, o sea, en saber que la autoridad no viene de mí, sino que la autoridad nos la dio el Señor, ¿verdad? ¿Qué dice en Lucas 10:19? Aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo y nada os hará daño. Esa es una palabra que nos dio el Señor. Ahora, Él la puso en práctica. Bueno, cuando Jesús enfrentó al diablo en el desierto, no entró en pánico. No sale nada de que Él se asustara ni entrara en pánico.
Él respondió desde la identidad, o sea, sabía quién era y de quién era. Cuando olvidas que eres hijo del rey, empiezas a vivir como un huérfano, ¿verdad? Uno se entra como en un estado de angustia, de pánico, de miedo. Se nos olvida quiénes somos en Cristo. Jesús no se olvidó quién era Él, ¿verdad? Él habló desde la autoridad. Y Él dijo, escrito está, escrito está, escrito está. Él habló con autoridad porque sabe su identidad, sabía su identidad. Cuando olvidas que las palabras que uno pronuncia tienen peso y se habla con dudas en lugar de hablar con fe, uno está olvidándose de la autoridad. Que el Espíritu da poder, pero la mente debe estar de acuerdo con el Espíritu para que ese poder se manifieste. Es lo que vimos en aquella prédica, ¿verdad? Que para que de tres, dos cuantos, de tres que son espíritu, alma y cuerpo, tiene que estar el espíritu y el alma, que es la mente, de acuerdo, para que sean mayoría contra la carne. Tienen que haber dos de acuerdo, la mente y lo que dice la Biblia, para que el poder de Dios se manifieste. Pero si yo no conozco mi identidad, no se va a manifestar el Espíritu Santo. Entonces muchos están orando o estamos orando por fuego, pero caminamos en el olvido de la identidad. Nos olvida quiénes somos. En vez de pedir más poder, hay que pedir revelación de que quiénes somos nosotros en Cristo. Y cuanto más entienda uno la identidad, ¿verdad? Uno menos va a perseguir la validación de terceras personas. Porque la validación de las terceras personas no es que no es importante, ¿verdad? Porque somos parte de un cuerpo en Cristo. Pero la primera validación que tenemos que lograr es la del Señor. Cuanto más reconozcas tu autoridad, menos temerás a la adversidad. Qué bonito eso. Cuanto más uno conozca la autoridad que Dios nos dio, vamos a vivir menos tiempo, ¿verdad? En temor, aunque haya adversidad. Esta parte muy linda, no estás diseñado para sobrevivir en el mundo, fuiste ungido para cambiarlo. Para eso nos ungió el Señor, para movernos en un plano espiritual de poder, unción y autoridad. Eso fue lo que hizo el Señor Jesús y eso fue lo que hicieron los apóstoles, ¿verdad? En el libro de Hechos. Cambiaron el mundo conocido de su época. El poder empieza donde se recuerda la identidad. Número 3. Desconexión de la palabra. El Espíritu Santo opera dentro de las Escrituras. O sea, ese es el rango de acción del Espíritu Santo, porque Él fue el que inspiró a 40 autores diferentes, ¿verdad? A que escribieran estos 66 libros que tenemos. Jesús lo dijo en Juan 6:63, las palabras que os he hablado son espíritu y son vida. Entonces la palabra y el espíritu vienen juntos. La palabra de Dios no es solo un texto, es el transporte del Espíritu Santo. Donde quiera que la palabra esté ausente, el Espíritu está en silencio. Por lo menos el Espíritu Santo, ¿verdad? Porque ya pueden empezar a actuar otros espíritus de engaño, ¿verdad? Incluso espíritus inmundos pueden hacer cosas sobrenaturales en una congregación. Muchos desean el movimiento del Espíritu Santo, pero han descuidado el fundamento de la palabra. No puedes afirmar que caminas en poder cuando tu lámpara no tiene aceite. Y el aceite fluye a través de la intimidad con la palabra. El Espíritu Santo viaja sobre los rieles de las Escrituras, qué bonito, como un tren. Él viaja sobre los rieles de las Escrituras, viaja en la verdad. ¿Cuál es la verdad? La palabra. ¿Quién es la verdad? Jesucristo. Y la palabra de Jesucristo. Si te desconectas de las Escrituras, te desconectas de su voz. La adoración espiritual puede conmoverte, pero la palabra te estabiliza. Qué importante eso. La adoración espiritual nos puede conmover, sí, nos puede quebrantar, ¿verdad? Pero la palabra es el ancla, es lo que nos da estabilidad. Por eso es que hay que tenerla y hay que alimentarse con la palabra todos los días. El espíritu y la palabra no son competidores, se les llama labradores. ¿Por qué? Porque aquí dice, la palabra revela la voluntad de Dios y el espíritu te da el poder para cumplirla. Eso hay que escribirlo. La palabra revela la voluntad de Dios y el Espíritu Santo le da a uno el poder para cumplir la voluntad de Dios. Empezando con la vida propia.
Sin la palabra confunde la emoción con el encuentro, ¿verdad? Una congregación que se mueva solo en el tema de la emoción, de las señales, se puede convertir en fanatismo, ¿verdad? Se necesita la estabilidad de la palabra. El poder sin verdad se convierte en ruido sin impacto y más bien se puede convertir en algo peligroso, ¿verdad? Una doctrina basada en experiencias y no en la combinación. Primero la palabra, porque la Biblia dice, estas señales seguirán a qué? Estas señales seguirán a la palabra, ¿verdad? Las señales no van primero, es la palabra. Así como la electricidad ocupa cables para fluir, el espíritu fluye a través de la palabra. No podemos esperar voltaje si los cables de nuestra alma están desconectados de los cables de la revelación. No podemos esperar voltaje si los cables de nuestra alma están desconectados de los cables de la revelación. O sea, la cuchilla está abajo, ¿verdad? El breaker. Jesús no derrotó al enemigo a gritos, sino a través de la palabra. Identidad y la palabra. Está escrito, era su arma y debe ser la nuestra. Ahora, si nosotros no sabemos lo que está escrito, ¿con qué nos vamos nosotros no solo a defender, sino a atacar? Cuando interiorizas la palabra, el Espíritu amplifica tu autoridad. Lo vemos en el caso del Señor Jesús. Él se sabía la palabra, ¿verdad? Y a través de la palabra le cerró la boca al adversario. La combinación del Espíritu Santo y la palabra es el arma que Dios nos dio a nosotros. El enemigo teme al creyente no solo que ora, sino al que habla la palabra con convicción. O sea, sabiendo que la palabra es verdad. El poder empieza cuando comienzas a hablar de lo que Dios ya ha hablado. Cada versículo que memorizas, ahí está en color amarillo, memorizas, se convierte en una espada que el Espíritu puede usar. Ya lo vemos en las intercesiones, cuando doña Alexandra ahora dice escrito está, escrito está, escrito está. Todo eso se está diciendo con convicción, porque tiene poder en el mundo espiritual. Ahora, ¿qué pasa si la relación con la palabra de Dios es informal? O sea, de vez en cuando. Entonces la relación con el Espíritu Santo va a ser una relación superficial, no va a ser profunda, ¿verdad? Porque no lo vamos a conocer y no estamos pasando tiempo con Él tampoco, si no escudriñamos su palabra. Pero cuando la palabra se convierte en el pan de cada día, entonces el Espíritu Santo se convierte en nuestra fortaleza diaria. No es algo informal ni superficial, es continuo, es formal, es una relación sólida. La escritura debe ser plantada en el corazón de tal manera que se convierta en tu segunda lengua. Muy importante eso, también me llamó la atención. Es como tener, ¿verdad? Yo no diría la segunda lengua, diría la primera, ¿verdad? Es como sería el lenguaje el lenguaje con el que nos criaron. Algunos se crean en un lugar donde se habla inglés, otros español. El tema es que tiene que ser la palabra, ¿verdad? Tal para nosotros que esté siempre presente en nuestra mente y corazón y que la tengamos. Y cuando la palabra llena la mente, el espíritu llena la vida, porque hay un cambio, hay un cambio. Una de las cosas que sucede cuando la palabra de Dios está siempre en la mente del creyente y se estudia regularmente, es que empieza a venir, ¿verdad? Un conocimiento y una sabiduría diferente, un enfoque diferente, una manera diferente de ver las cosas, porque es el Espíritu Santo cambiándonos en esas nuevas criaturas. Ahora, si nosotros tenemos la mente llena de la palabra de Dios y el Espíritu Santo nos está llenando, y si se llena, llega el momento donde ya se puede desbordar, o sea que ya da evidencia en la vida del creyente. Número 4. La falta del perdón y la contaminación interior apagan el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no puede fluir a través de un corazón obstruido, tanto que lo vemos, ¿verdad? Cuando el rey David pecó con Betsabé, él le pide a Dios, cree en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No le pidió más poder ni más unción,
Le pidió un corazón limpio y que renovara un espíritu recto dentro de él. La palabra limpio, pureza. El Espíritu Santo mora en la pureza, no en la perfección. Tenemos que irnos perfeccionando en la santidad. Sí, la pureza tiene que ser una constante. Una mente sucia, ¿verdad? Un corazón lleno de impureza, de inmundicia, de lujuria, de pensamientos indebidos, ¿verdad? Eso apaga el Espíritu Santo. Tanto que la Biblia dice, no contristéis al Espíritu Santo, ¿verdad? Quítense de vosotros toda gritería, toda maledicencia, ¿verdad? Lo que uno dice con la boca, el volumen con lo que lo dice, eso acerca o apaga el Espíritu Santo. Y aquí lo dice, el Espíritu Santo mora en la pureza, no en la perfección. Porque ¿quién es perfecto? Solo Jesús. El poder no fluye a través de tuberías contaminadas, eso es cierto. Puede estar ungido, pero aún así tener obstáculos. El Espíritu de Dios es como un río puro que fluye constantemente con vida, ¿verdad? Porque dice, de nuestro interior correrán ríos de agua viva, pero ¿qué pasa si los canales están bloqueados? Si los canales del alma están bloqueados con amargura, con ofensa, celos, orgullo, envidia, falta de perdón, lujuria, ira, enojo, maledicencia, y ahí sigue la lista, ¿verdad? Entonces esa agua no va a pasar por esa tubería, porque el río no puede fluir libremente, ¿verdad? Y ahora, en agua estancada, en vez de haber vida, se pudre el agua, ¿verdad? Se muere todo lo que está ahí, en agua estancada, y empieza a oler mal. Y uno puede gritar aleluya con la boca mientras uno guarda odio en el corazón, pero el Espíritu Santo no va a fluir a través de un suelo dividido. Me llamó la atención esa frase, suelo dividido, ¿verdad? Y es cierto, en el suelo de un río, ¿por qué un río no se consume en el suelo, verdad? Donde va fluyendo. Uno dice, por qué no se filtra, verdad? Bueno, puede ser que ya se haya filtrado lo que tenía que filtrarse, pero después sigue fluyendo, ¿verdad? Corriente abajo. Si se le hace una cárcava ahí, ¿verdad? Por algún movimiento de tierra, un terremoto, ¿verdad? Una división de placas, el río se sumerge hasta el fondo, ahí ya no fluye. Eso es lo que está diciendo ahí, ¿verdad? Que si nosotros tenemos eso en el corazón, amargura, ofensa, resentimiento, celos, orgullo, envidia, falta de perdón, el río no fluye, sino que se mete ahí, se queda ahí estancado, queda bloqueado. El espíritu no puede empoderar lo que el dolor tiene en cautiverio, porque no hemos soltado, hablando más que todo el perdón, ¿verdad? Muchos creyentes han atrapado el poder del Espíritu Santo porque sus corazones se han contaminado con lo que niegan a soltar, una mala relación, un pecado específico, el perdón, el no perdonar. Por eso David no oró pidiendo una nueva unción, sino un corazón limpio. Él sabía que el poder no se sostiene con el entendimiento, sino con la pureza. Y había perdido la pureza, porque se metió con una mujer casada, mintió y asesinó al esposo. Perdió la pureza. Y él mismo dice en el Salmo 51, le dice al Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu. Esa era una consecuencia de haber ensuciado, ¿verdad? Contaminación interior. Dios puede ungir a un pastor, pero no puede ungir un espíritu amargado. Eso es cierto. Una vasija sucia no puede llevar aceite santo. Es que interesante. Una vasija sucia no puede llevar aceite santo. Hay que limpiar la vasija. Eso somos nosotros. Cuando uno perdona, uno no está excusando la ofensa. Lo que uno está haciendo es desatascando tu espíritu. O sea, lo está sacando uno del suampo al espíritu de uno, no al del otro. Uno está abriendo el canal a través del cual puede regresar la corriente de la fortaleza divina. O sea, la falta de perdón es una trampa del diablo. Por eso Pablo lo dijo, que él perdonaba al ofensor, ¿verdad? Para no dar ventaja al diablo, pues no ignoramos sus maquinaciones. La falta del perdón le da ventaja al diablo. Y no es un sentimiento emocional, es una transacción espiritual. Eso lo dice en la parábola de los dos deudores, ¿verdad? Porque la palabra transacción ahí la puse con mayúscula. En la parábola de los dos deudores, ¿verdad? Fue un pago de una deuda.
Y el que le perdonaron la deuda más grande no perdonó al que le debía la deuda pequeñita. Y después lo lanzaron, ¿verdad?, a la cárcel con los verdugos hasta que pagara todo. O sea, le salía más barato hacer esa transacción perdonando al deudor pequeño que ir a dar a la cárcel con verdugos. Entonces, es cierto, el perdón es una transacción espiritual. Es saber de lo que Dios nos perdonó a nosotros, ¿verdad? Y no sostener la deuda a alguien que no ha pecado contra uno como nosotros hemos pecado contra Dios. Es elegir la libertad en vez de la esclavitud, la integridad en vez de la amargura. Qué bonito esto que viene, es decirle a Dios, yo confío en que tú manejarás lo que me hizo daño, no yo, tú. Y cuando lo haces, algo sobrenatural sucede, el flujo regresa, el cielo regresa a tu corazón y el poder empieza a moverse de nuevo. La limpieza, la pureza siempre precede la unción, es necesario estar limpio para que el aceite fluya en una vasija. Antes de que el aceite fluyera sobre David, Samuel tuvo que romper el frasco. Cuando dejas que Dios rompa la dureza de tu corazón, el aceite del Espíritu empieza a fluir de nuevo. Y en todo caso, ¿verdad? Si no se rompe el frasco para poder ungir a alguien con aceite, hay que inclinarlo, el recipiente. Y la Biblia, ¿qué dice acerca del corazón? Inclina, hijo mío, tu corazón a mis mandamientos. O sea, la inclinación que es voluntaria. Por eso el corazón de nosotros no está en el centro del cuerpo, está inclinado hacia la izquierda y está inclinado sobre su propio eje, ¿verdad? Porque Dios espera que sea uno voluntariamente el que tome la decisión. Muchos esperan un nuevo derramamiento, pero Dios espera una nueva rendición. Él dice, no puedo llenarte donde te niegas a purificarte. O sea, pecado oculto, ¿verdad? Pecado no confesado, pecado recurrente. La inmundicia hace que no se mueva el Espíritu Santo. El Espíritu no mora donde hay rencores, muy importante, no mora donde hay rencores, más bien dice que si hay celos, contención y amargura, ¿verdad? Dice que esa sabiduría no es de Dios, sino que es animal y es del mundo y es maligna. No hay, no se puede uno engañar a uno mismo. Uno tiene que liberar la amargura, quitarla, perdonar, sacar la envidia, el rencor, porque si no, no va a haber mover del Espíritu Santo en esa persona. Número 5. Descuido de la oración. El poder muere donde la comunicación se desvanece. ¿Verdad? Un día de estos, Marisa, que estaba presidiendo hace 8 días, decía que dejar de orar equivalía a que un soldado dejara de comunicarse con el general y con la base. O sea, quedó totalmente solo, ¿verdad? Ya no está pegado a donde está la jefatura, en medio de una guerra. Los hombres deben orar siempre y no desmayar. Está en Lucas 18:1, ¿verdad? Eso dice. La oración no es una actividad religiosa, es el ritmo respiratorio del Espíritu. Por eso lo puse en amarillo. O sea, es la manera en que el Espíritu Santo respira dentro de nosotros cuando oramos. Es el diálogo divino entre tu espíritu y el Espíritu de Dios. Cuando la comunicación se detiene, la conexión se debilita. Y cuando la conexión se debilita, la autoridad se pierde, porque ya no estamos comunicándonos con la autoridad suprema que es Dios. Muchos creyentes caminan sin poder, no porque el Espíritu los haya abandonado, sino porque dejan de conversar con Él. No se puede vivir desconectado y seguir esperando corriente. Estoy hablando de la parte eléctrica, ¿verdad? La oración no es opcional, es oxígeno. Fluye a través de la intimidad, a través de la coherencia. ¿Qué es coherencia? Estar pegado a, estar adherido a, como lo dijo Jesús, separados de mí, nada podéis hacer. Y no solo es con la escritura, es con la oración. Por eso dice, orad sin cesar. Mira qué bonito. Cuando oras, no estás informando a Dios. Qué recordatorio, porque ella lo sabe todo, ¿verdad? O sea, que uno ora no para informarlo a Él. Es como cuando uno confiesa una transgresión, ¿verdad? Y se pone cuentas con Dios. Uno no confiesa el pecado porque Dios no lo sabía. Él lo sabe todo. Él pide que uno confiese para el perdón porque es un requisito. Además de que cuando uno lo saca del pecho tiene un efecto, ¿verdad? Se quita el morbo, se quita la influencia de tenerlo ahí escondido.
Dice, cuando oras no estás informando a Dios, lo estás invitando a participar de la vida de uno a través del Espíritu Santo. La oración no es un deber, es una puerta que abre el ámbito del cielo hacia la tierra. Por eso el Padre Nuestro, ¿verdad? Es una oración modelo que trae el cielo a la tierra. Venga a nuestro reino, dice la Escritura, ¿verdad? Descuidar la oración es desconectarse de la autoridad divina. Cuanto más oras, más fuerte es tu autoridad. No hay autoridad sin oración. No hay unción sin oración. No hay unción sin comunión con el Espíritu Santo. La oración recarga lo que la vida agota. Esta es otra frase muy bonita. La oración recarga lo que la vida agota, o sea, carga las pilas de lo que el mundo descarga. Es el generador que mantiene encendido el fuego del Espíritu. La oración. Descuidar la oración apaga el Espíritu. Muchos creyentes usan la oración como la llanta de repuesto, ¿verdad? Que solo se usa cuando se poncha a alguien. O sea, se toca solo cuando hay una emergencia. Pero la oración no está destinada a ser la llanta de repuesto. Está destinada más bien a ser la manivela que nos guía en todos nuestros movimientos. No es llanta de repuesto para emergencias, es la manivela que nos guía. Cada vez que uno inclina la cabeza en oración, está tendiendo un puente entre el reino sobrenatural y el reino natural, entre el reino invisible y el reino visible. Se está abriendo un camino para la intervención divina, porque uno lo está invitando a intervenir, ¿verdad? Esa es la oración. Él sabe lo que está pasando, pero nadie lo está invitando, ¿verdad? Y como decía alguien por ahí, si yo no soy parte del problema, tampoco soy parte de la solución. No es invitarlo a que sea parte de la solución, pero no como la llanta de repuesto, sino siempre. Jesús mismo oraba continuamente. Esa palabra le dio hoy en la madrugada, que el Señor se levantaba de madrugada cuando aún era oscuro, ¿verdad? Salía de su comodidad y se iba a orar a un lugar desierto con el Padre para tener comunión con Él. Y si Jesús, que es el Hijo de Dios, tenía ese nivel de comunicación constante con el Padre, ¿cuánto más nosotros, verdad? Que somos hechos de tierra y somos propensos a la debilidad. La oración no tiene que ver con la adoración, tiene que ver con la vida, con la integridad, ¿verdad? Y tiene que ver con tampoco es elocuencia, tiene que ver con un intercambio, o sea, es de doble vía. Pero el acceso a la oración y a que uno lo escuchen es la obediencia. Un cristiano que no ora es como un soldado con armadura en la batalla, pero no tiene armas. O sea, está puesto para que le den. Repito, un cristiano que no ora es como un soldado que tiene la armadura, sí, pero no tiene armas. Y cuando uno lee Efesios 6, ¿verdad? Cuando lee las 6 partes de la armadura, la que sigue la oración. Y toda oración, dice, la oración es la que pone las armas, ¿verdad? De ofensiva, la espada en este caso, a funcionar. Pero sin oración, uno es un soldado sin armas. Cuando la oración muere, muere la pasión, porque se enfría la relación. Y una vez que se muere la pasión por los santos, se muere el poder. Por eso Pablo dijo, orad sin cesar, porque la oración mantiene vivo el espíritu, aclara tu fe, te descarga de la ansiedad. El enemigo no teme a un cristiano que asiste a la iglesia, teme a alguien que ora, porque la oración cambia la postura de tu espíritu, te eleva por encima del miedo, te eleva por encima del miedo, la oración. Así que no hay que orar solo cuando uno necesita algo, ¿verdad? Porque más bien uno ora porque sin la oración uno es impotente, o sea, no hay potencia, no hay nada, no hay eficacia. Mantén la línea abierta, mantén el fuego encendido y mantén tu espíritu cargado, porque cuando la oración se convierte en tu estilo de vida, el poder se convierte en tu naturaleza. O sea, ya el poder del Espíritu Santo no es algo casual ni ocasional, sino que va a ser constante porque se está alimentando el fuego del Espíritu Santo como un estilo de vida. Entonces ya es parte de nuestra naturaleza. Número 6. Este es uno muy interesante. La comodidad o la complacencia. Se podría traducir como ser conformista. El poder no puede prosperar en zonas de confort.
En Amós 6:1 dice, hay, ese ahí está mal, bueno, hay de los que están reposados en Sión y los confiados en el monte de Samaria. O sea, es una advertencia, que están reposados y confiados, o sea, están estáticos. El poder del Espíritu nunca fue diseñado para descansar en el regazo de la comodidad. Vemos la vida del Señor Jesús, ¿verdad? Vemos, por ejemplo, la vida de los apóstoles. Vemos, por ejemplo, lo que padeció el apóstol Pablo, ¿verdad? Que él lo puso. Él puso, creo que en las cartas de Corintios, él puso, ¿verdad? Los sufrimientos de Pablo. El poder del Espíritu Santo nos nace en el fuego de la consagración, que es compromiso. El poder del Espíritu es dinámico, sino es estático, ¿verdad? De Génesis 1:2 dice que se movía sobre la faz del abismo, se movía, se mueve, respira, inquieta, transforma. Inquieta, si está dentro, inquieta, si está dentro, transforma, exhorta, ¿verdad? Porque Él es el que convence de justicia, juicio, de pecado. Quiere decir que trabaja en la conciencia humana, si está activo. Donde quiere que se mueve, avanza. Pero cuando hay un creyente que se queda quieto en espíritu, estancado en el hambre, o sea que ya no tiene hambre espiritual y estancado en la mediocridad espiritual, el fuego comienza a apagarse. La complacencia es el asesino silencioso de la unción. No es que el espíritu te haya abandonado, es que tu apetito lo abandonó a él. Ya no tenemos hambre por conocer la palabra. Ya nos acostumbramos, ¿verdad?, a estar en una comodidad y no lo buscamos más, con mayor intensidad. No puedes llevar el fuego del cielo y vivir tibio. Esa frase, ¿verdad? No puede llevar el fuego del cielo y vivir tibio. El Espíritu no dará poder a los que hayan hecho las paces con la pasividad. El Espíritu Santo no mora en la comodidad, mora con el compromiso. O sea que nos va a incomodar, nos va a sacar de las zonas de confort. Y así se manifiesta el poder del Espíritu Santo. Cada avivamiento, cada manifestación de poder nació de personas que se negaron a estar tranquilas. Orar no es que la tranquilidad no lo va a seguir a uno, porque hay paz que sobrepasa todo entendimiento, pero no estáticos. Oraron más tiempo, creyeron más profundamente, obedecen más rápido, muy importante, obedecer rápido. Cuando Dios dice algo hay que obedecer rápido. Estaban dispuestos a sentirse incómodos para ver revelada la gloria de Dios. El Espíritu Santo prospera en ambientes de expectación, o sea, donde lo están esperando. Por eso Jesús los dejó, ¿verdad? Váyanse a Jerusalén y espérense hasta que descienda el Espíritu sobre lo alto. Están con expectativa. Cuando el hambre por él muere, la actividad del cielo se detiene. El Espíritu se alimenta de la sed, eso está en la Biblia, ¿verdad? Que todo el que tenga sed beba, llene lo que está vacío, no lo que está satisfecho. Por eso Jesús dijo, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. No puede uno recibir llenura cuando ya uno está lleno de uno mismo, lleno de rutina, lleno de orgullo, lleno de altivez, ¿verdad? Lleno de pereza, lleno de conformismo. El espíritu se siente atraído por personas que lo anhelan con fuerza. El poder comienza donde termina la comodidad. ¿Quieres ver lo sobrenatural salir? Deja la comodidad. No puedes caminar sobre las aguas si te aferras a la barca. El poder se manifiesta en el movimiento. Cuando te atreves a creer de nuevo, a orar de nuevo, a ayunar de nuevo, a escudriñar de nuevo, el fuego se vuelve a encender. Y el propósito de Dios se empieza a cumplir porque ya uno ya no vive para uno. El avivamiento no llega a los pasivos, llega a los persistentes. Cada vez que sales de la comodidad y entras en la seriedad, ojo la comparación, la comodidad equivale a falta de seriedad espiritual, falta de compromiso. Pero cuando se sale de esa comodidad y se entra en la seriedad, el cielo responde. El cielo responde quiere decir que el cielo respalda, ¿verdad? Eso está en el libro de Marcos 16. Dice, y ellos saliendo predicaron por todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Las señales confirman la palabra. Dios no busca vasos perfectos, busca vasos apasionados. No podemos perder, ¿verdad? Esa pasión por el Señor. Ese es el primer amor.
Los cómodos siempre verán milagros, pero los comprometidos se moverán en ellos. Qué interesante. Los cómodos siempre verán los milagros, pero los comprometidos se moverán en los milagros. Número 7. Falta de obediencia. Esta es la última de la lista, ¿verdad? Falta de obediencia. El Espíritu da poder a los que siguen su ejemplo. En Hechos 5:32 lo dice, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Si hay desobediencia, eso es rebelión, y el Espíritu Santo no se va a manifestar en la rebelión. ¿Qué es la rebelión? Que Dios haya dicho algo y yo no haya hecho caso. Y pienso que conforme va pasando el tiempo, si no me lo vuelven a decir, entonces ya yo estoy bien. No, yo me quedé en el momento, me quedé atascado en el momento donde no hice caso. Lo que pasó fue el tiempo, pero la orden de Dios quedó vigente. El poder no solo mora, sino que sigue instrucciones. El Espíritu Santo es un líder, no es un subalterno. Eso es muy importante. El Espíritu Santo es el que manda. Él es Dios. O sea, Él no obedece a la criatura. Es al revés. La criatura, nosotros, si somos hijos de Dios, nos sometemos a la voluntad del Espíritu Santo porque el Espíritu Santo es el que nos guía. Él es líder. Él no es el que sigue a un ser humano. Es al revés. A veces se nos olvida, ¿verdad? Él da poder para la dirección, no para la rebelión. Algunos creyentes oran por más unción cuando ignoran la última instrucción de Dios. O sea, lo dejamos en visto y le seguimos escribiendo. Mientras tanto, el Señor está esperando, ¿verdad? El último mensaje que nos mandó es corrija tal cosa, ¿verdad? Corrija tal cosa y ahí quedó. Ah, no, pero yo quiero que me siga contestando. No, la conversación quedó estancada ahí en la última instrucción. Piden nueva revelación, pero no han actuado según la última palabra que recibieron de Él. Porque cuando Dios habla no es una sugerencia, es una orden. Él no da poder al rebelde. No puedes esperar una asociación divina mientras caminas en tu terquedad humana. Eso se llama autoengaño. La obediencia es el lenguaje de amor del cielo, es la manera en que nosotros le mostramos el amor nuestro a Él. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Es el puente entre el potencial y el poder. O sea, eso es abrirle la compuerta a la laguna para que el agua fluya y haga algo, ¿verdad? Que genere algo, genere poder. Cada vez que obedeces te conviertes en un conducto del propósito divino. Cuando Dios dice perdona y tú perdonas, el poder fluye. Cuando Dios dice habla y tú hablas, el poder fluye. Cuando Dios dice espérese y uno se espera, el poder fluye. La unción del Espíritu se intensifica en la obediencia. La desobediencia apaga al Espíritu Santo. Los milagros por los que has estado orando te esperan al otro lado de tu sumisión. Los milagros por los que hemos estado orando nos esperan al otro lado de nuestra sumisión. Pedro no pescó hasta que obedeció las instrucciones. ¿Qué le dijo el Señor? Tire la red al otro lado. Y pescó. Fue obediente con la instrucción. Si hubiera sido desobediente, no pesca nada. Y el hombre no sanó hasta que obedeció la orden de sumergirse en el Jordán, ¿verdad? Ese fue el hombre, el general, ¿verdad? Que venía de Siria, y venía buscando al profeta. El profeta le dijo, zambúllase 7 veces en el Jordán, y él creyó que lo estaban vacilando. ¿Verdad? Digo, no habían ríos mejores donde yo vengo, pero los siervos lo convencieron, porque era una orden del varón de Dios. Hizo caso y salió limpio. La viuda, ¿verdad? No vio provisión hasta que obedeció la orden de Elías, pero primero tenía que obedecer. Y después vio, ¿verdad?, que la vasija de harina y el aceite no se acabaron por un tiempo sobrenatural. Primero la obediencia, después viene la manifestación del poder del Espíritu Santo. Se manifiesta el poder del Espíritu Santo donde están juntas la fe y la obediencia. La razón por la que algunos creyentes permanecen espiritualmente débiles es porque permanecen discutiendo con Dios, retrasan su liberación debatiendo con Dios su dirección, o sea que la están negociando.
negocian la instrucción o la ponen en una gaveta o la tomen como una sugerencia y en el peor de los casos algunos la desechan. Pero el espíritu no se moverá donde reina la rebelión. El poder no pertenece a aquellos que simplemente escuchan, pertenece a aquellos que siguen las órdenes de Dios. Aunque a veces uno no entienda, ¿verdad? Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. El amor no se demuestra con lágrimas, se demuestra con confianza cuando se obedece a Dios. Esa parte está muy interesante. No es que a Dios no le importe las lágrimas, ¿verdad? La Biblia dice que si son derramadas por una razón que Dios avala, Él las recoge en una redoma, o sea, en una botellita. Pero no es una demostración de amor a Dios, llorar en desobediencia, es obedecer a Dios, lo que se le demuestra que uno lo está amando, aunque uno no entienda, ¿verdad? Cuando eso pasa, el cielo libera algo que ya no se puede contener, que es el poder que se rebalsa, el poder de Dios. Esa es la recompensa del cielo por la confianza. ¿Cuál? El poder del Espíritu Santo. ¿Ok? Otra de las cosas, esta es la última, Filmina. Muchas veces cuando leemos Jeremías dice que el pueblo de Israel guardaba el agua en cisternas rotas. Y aquí hay una revelación interesante. Uno dice, bueno, cisternas rotas obviamente no retienen el agua. Pero eso que rompe la cisterna es la desobediencia. Es una fuga. El Espíritu Santo no derramará aceite en vasijas que tienen fugas por la desobediencia. Por eso puse cisternas rotas, como en el libro de Jeremías. Cada acto de sumisión, eso quiere decir que hay brechas, ¿verdad? Es como una muralla que se abren brechas para el enemigo. Pero aquí se va el Espíritu Santo por un huequito, que es la desobediencia. Te encontrarás esperando más allá si uno hace caso, ¿verdad? Cada acto de sumisión aumenta la capacidad espiritual, aumenta, ¿verdad?, el poder del Espíritu Santo. Entonces ahí es donde uno, en algún momento, nosotros los creyentes, todos, porque es para todos, podemos encontrarnos de un momento a otro con obediencia, ¿verdad? Operando más allá de la propia habilidad de una persona, porque la habilidad sobrenatural viene de Dios. Es como Pedro cuando dio su primer discurso en Hechos capítulo 2. Porque antes no daba discursos y después de recibir el Espíritu Santo sí? Porque el que estaba hablando era el Espíritu Santo, porque entró en él, hablando más allá de tu sabiduría, amando más allá de tu capacidad. Esa es la evidencia del poder divino. La obediencia desbloquea el estancamiento, o sea, le abre el hueco al swampo y abre el desbordamiento. El poder fluye no para impresionar, sino para cumplir el propósito de Dios. Dios no unge a una persona para que impresione a nadie. Y el poder no se da para exhibirlo, se da para desplegarlo, o sea, para darlo a conocer. El poder de Dios, ¿verdad? No para llamar la atención. Dios no te unge para ser admirado, te unge para ser eficaz, o sea, para que la obra de Él sea hecha de una manera correcta y efectiva. Efectiva es que dé resultado. Entonces, si has estado orando por el poder del Espíritu Santo, es hora de obedecer lo que Él ya te ha dicho que debes hacer. El poder no proviene solo de pedirlo, proviene de la alineación, o sea, de la obediencia. Este poder se manifestará cuando entregues tu voluntad a la suya. Tener al Espíritu Santo sin obediencia es como tener un carro sin siquiera girar la llave. Y me llamó la atención esto porque ha sido una frase que yo he oído por varios años decir a doña Jamie acerca de qué es el Espíritu Santo. Es tener un carro nuevo con un motor de alta potencia y mucha tecnología, pero no tener la llave, no tener el acceso a la llave. Y aquí habla de la llave y es la obediencia. El Espíritu Santo dentro de ti está esperando la activación. El poder de Dios está esperando en fluir desde tu interior porque Él ya está adentro. O sea, ya tenemos la fuente del poder adentro. Ahora tenemos que ser el canal, un canal limpio, ¿verdad? Que tengamos, que hayamos rendido todas las partes que Dios requiere, que son todas. Que no seamos ignorantes de nuestra identidad espiritual, sino que sepamos cuál es nuestra identidad espiritual. Que estemos conectados con la palabra siempre. Que no tengamos rencor, ira,
odio, deseos de venganza, amargura, falta de perdón, que no tengamos contaminado, ¿verdad?, nuestro corazón y nuestra mente con pecado oculto, porque para Dios no hay nada oculto. No descuidar la oración, se ora todos los días, dice la Biblia, orad sin cesar. Tampoco acomodarnos a la comodidad o acostumbrarnos a la comodidad. Si el Señor nos pone a orar de madrugada, es de madrugada como lo hacía el Señor Jesús. Si el Señor nos manda a ayunar, ayunar, porque la complacencia espiritual apaga el Espíritu Santo, porque yo me estoy agradando más a mí que a Dios. Y la última, la falta de obediencia, que le estamos viendo ahorita, ¿verdad? Sin obediencia no hay unción del Espíritu Santo. Entonces, esta es la prédica, la última prédica, ¿verdad?, de este año 2025. Cerramos con una prédica que es muy valiosa, pienso yo, porque nos da una guía, ¿verdad?, de cosas que tenemos que mejorar todos para que se pueda manifestar la presencia y la unción del Espíritu Santo. Espero que la información esté clara y si los que quieren, que nos están escuchando, quieran la presentación para tenerla de respaldo, me pueden escribir al WhatsApp. Que Dios los bendiga, que pasen un fin de semana lleno de bendiciones y le paso la palabra a Gloriana para la oración final. Muchas gracias a nuestro pastor Fabricio por tan valiosa prédica y por esta última prédica. Vamos a hacer la oración final. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor Jesús, por esta prédica y esta última prédica del 2020-25, Señor Jesús, Padre. Hoy nuevamente te damos gracias por todo este año, Señor, y por todas las prédicas, Señor, que tú nos has dado, Señor Padre Santo. Gracias por permitirnos congregarnos presencial y virtualmente, Señor. En el nombre de Jesús te damos las gracias, la honra y la gloria a ti, Señor, por este día poder recibir este mensaje, Señor Padre Santo. Ayúdanos, Padre Santo, a llevar fruto con el poder y la autoridad del Espíritu Santo para la conversión de demás personas, Señor. Estos últimos meses tú nos has dado muchas guías a través de nuestros pastores para poder predicar, para poder ayudar a la conversión de muchas personas. Ayúdanos, Señor, a abrir nuestra boca, como dice el Salmo 51:15. Señor, abre mis labios y publicará mi boca su alabanza, Señor Jesús. Que podamos, Señor, abrir nuestra boca para poder evangelizar y que más y más personas puedan convertirse y conocer la verdad, Señor Jesús. Padre, que seamos siervos del Espíritu Santo, como nuestro pastor nos ha dado con cada una de sus características, Señor. Si hay algunas que nos faltan, que no tenemos, Señor, ayúdanos a discernirlo. Padre, examínanos, Padre Santo, en el nombre de Jesús. No permitas que apaguemos el Espíritu Santo, Señor, que tengamos nuestras lámparas encendidas que es a través del Espíritu Santo, Padre. Y como nos decía nuestro pastor en el Salmo 51:10, que lo decía David, Señor, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no me quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente, Señor Jesús. Limpia nuestros corazones, Padre Santo, que seamos obedientes para que la unción del Espíritu Santo se intensifique cada día más, Señor. Que estas prédicas no solo quedan como escucharlo y listo, sino que la llevemos en práctica, pero que el Señor nos ayude a poder quitar lo que tenga que quitar de nosotros y a poder arreglar lo que tengamos que arreglar, Señor, para que se intensifique, Señor Padre Santo, el Espíritu Santo en nosotros. Y como hoy nos enseña nuestro pastor, que lo más importante es que seamos obedientes, Señor, a lo que nos dice la palabra, nuestros pastores en sus prédicas y demás, Señor, que seamos obedientes, Señor Padre Santo, para que esa unción cada día más se active y seamos llenos del Espíritu Santo, Padre.
Te ponemos esta semana que inicia mañana en tus manos. Padre, que hagamos solo tu voluntad y nada más que tu voluntad. Que sea una semana bendecida, prosperada y en victoria. Cancelamos toda asignación de muerte, hades o tumba sobre nosotros, sobre nuestros familiares, Señor Jesús. Cancelamos toda maquinación del enemigo en contra de nosotros. Padre, que esta semana podamos dedicarle más tiempo a ti, Señor, Padre Santo, escudriñar tu palabra todos los días, Señor, y a mantenernos activos en la oración para que esa comunicación contigo sea más fluida, más directa, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias por este tiempo y porque todo salió bien, sin ninguna interrupción, Señor, y porque la unción del Espíritu Santo la pudimos sentir, Señor. Gracias, Padre, de nuevo. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos hoy y siempre. Amén y amén. Y muchas gracias a todos los que hoy se conectaron. Que Dios los bendiga y los guarde en todo momento y lugar. Hasta luego.